Muchísimas gracias por permitirme entrar a sus hogares, a sus trabajos, donde quiera que usted se encuentre en esta nueva edición de de las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias. Muchísimas gracias, de verdad, porque en esta época de pandemia nos estamos acompañando mutuamente. Porque eso es la radio, la televisión son de compañía. Mucho más la radio que la televisión, son de compañía, pero qué gusto de estar nuevamente con ustedes en este miércoles 2 de diciembre del año 2020, año de la pandemia. Hay buenas noticias en el frente de las vacunas. Hoy día vamos a hablar de vacunas. Vamos a hablar de las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, de lo que son los sistemas regulatorios de las vacunas, cómo es que se aprueban, en base a qué se aprueban. Vamos a conversar sobre eso hoy día en el programa. Y también luego, después de esta explicación, vamos a tomar sus llamadas telefónicas y vamos a tomar sus mensajes de WhatsApp para que así podamos estar comunicados. Y si ustedes tienen preguntas sobre su salud en general, preguntas sobre el coronavirus, preguntas sobre vacunas, vamos a estar muy contentos de poderlas responder. Hoy día es un día histórico, en realidad. Es un día histórico. Y eso es lo que Inglaterra ha querido, obviamente. Usted sabe que en la geopolítica, la geopolítica, los países tratan de siempre estar de una u otra manera, a pesar de ser aliados, obviamente tratan de demostrarle a los aliados y a los demás, obviamente a los no aliados también, de que están primero en algo, de que están en la cresta de la ola del desarrollo de algo, y en este caso de las vacunas. Contra todo pronóstico, porque la verdad que se esperaba que Estados Unidos sea el primer país que dé licencia a una vacuna. Esta mañana en Inglaterra, era muy temprano aquí en el Perú, el gobierno inglés anunciaba de que estaba ya dando la licencia para el uso de la vacuna de Pfizer en seres humanos. Así, de frente. Licencia otorgada. Señores de Pfizer, señores de BioNTech, que es el laboratorio alemán que está detrás de la vacuna, señores, pueden proceder. Su vacuna ha sido aceptada. ¡Wow! Y de esta manera, Inglaterra se convierte en el primer país del mundo en licenciar una vacuna para uso humano. Eso va a quedar en la historia, pues. De aquí a unos 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, cuando se vea la historia de la pandemia del 2020. ¿Cómo será eso, no, señora? ¿Cómo será de aquí a unos... Bueno, ya los mayores no vamos a estar por acá, pero los muchachitos que ahora son niños, 10, 15 años, de aquí a unos 50, 60 años, ¿se imaginan 60 años? El año 2080, ¿cómo será este mundo? Bueno, ahí van a estudiar la pandemia. La pandemia del 2020 era así, van a estudiar en la historia. Y en esa pandemia, Inglaterra fue el primer país en licenciar una vacuna. ¡Wow! Ahí queda ya para siempre. Tanto es el lío aquí en Estados Unidos con este anuncio de Inglaterra el día de hoy, que ayer y hoy día nuevamente la Casa Blanca ha llamado a los funcionarios de la FDA y del CDC para que respondan, cómo han permitido que Inglaterra se le adelante a Estados Unidos en sacar la vacuna. Miren, pero ¿en qué consiste esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo funciona un sistema regulatorio de vacunas? Todo empieza con lo que es el desarrollo de la vacuna, algo que ya hemos conversado varias veces en el programa, ¿se acuerda? Hemos dicho que una vacuna, primero se hace la idea científica de cómo va a ser la vacuna, y luego empieza una larguísima fase que se llama la etapa preclínica. Pre significa antes de, clínica, seres humanos. Es una etapa en la cual
los científicos trabajan solo en laboratorios y trabajan con células aisladas, trabajan en tubos de ensayo, trabajan en animalitos y van refinando su idea para ver qué parte del virus es la que van a usar para despertar la inmunidad en el ser humano. Todo un proceso larguísimo. Después de ese largo proceso de la etapa preclínica, es que los científicos dicen, aquí está el producto, esta es la vacuna. ¡Wow! Y empieza la segunda fase, la segunda etapa de este proceso, que se llama la etapa clínica. Recuerde, la primera era preclínica, antes de seres humanos, antes de la clínica. La segunda es la etapa clínica. Aquí, ese producto que desarrollaron los científicos en la primera etapa de la preclínica, aquí se buscan voluntarios para probarla. ¿Me entiende? Se buscan voluntarios para probarla. Y entonces, esta etapa clínica tiene 3 fases bien definidas. Lo que se llama la fase 1, la fase 2 y la fase 3. ¿Cuál es la diferencia? En que en la fase 1, y esos seres humanos, hombres y mujeres, esos son superhéroes, oiga señora, recontrahéroes y heroínas. ¿Sabe por qué? Porque ese producto que se ha obtenido de la etapa preclínica en animales, células, tubos de ensayo, etc., jamás, nunca ha sido usada en un ser humano. Nunca. Obviamente, todo el sustento científico está allí, ya se probó en animales superiores, en monos, primates, y funciona, pero en el ser humano nunca. Así es que piden voluntarios para la fase 1. Y dicen, ¿quién quiere ser voluntario de la fase 1 para probar esta vacuna desarrollada por BioNTech y Pfizer? Generalmente en la fase 1 son pagados los voluntarios. Les pagan. Y no son más de 100 personas. Se inscriben, les hacen exámenes y todo, comprueban que están sanos y ¡plum!, le ponen la primera vacuna. Nunca antes usada en seres humanos. Fase 1. Obviamente, se imaginan el estrés y toda la circunstancia del momento, ¿no? A ver, ¿siente algo? No, no siento nada. ¿Algún tipo de molestia? No. ¿Está bien usted? Sí, me siento bien. A ver, lo observan allí. No pasa nada. Qué bueno. Por lo menos no hubo accidente inmediato. Y luego, cada semana le sacan sangre, le van viendo si desarrolla anticuerpos o no, y le van haciendo exámenes de todo el cuerpo para ver si es que la vacuna ha provocado alguna alteración en los pulmones, en el corazón, en los riñones, en el cerebro. Bueno, no, mira, está subiendo la defensa, mira cómo suben aquí los anticuerpos, sí, está funcionando. Entonces dicen, mira, no está subiendo mucho, creo que esta vacuna necesita segunda dosis. Ok, señor voluntario, necesita segunda dosis, venga para acá. Y a los 21 o 28 días, plum, le ponen la segunda dosis, el refuerzo. Y después lo siguen observando durante algunas semanas. Miren la sangre, mire qué bonito que suben los anticuerpos, sí. ¿Y cómo está la persona? Está bien. Sus riñones bien, sus pulmones bien, su corazón, todo bien. Mire, fase 1. Allí que se estudia seguridad y efectividad. Es decir, que la vacuna produzca anticuerpos, produzca defensas, produzca células de las defensas, los famosos linfocitos T, pero también seguridad, pues que no se cayó desplomada la persona después de la segunda o la primera dosis, o que no ha habido daño alguno. Muy bien, listo, 80 personas, 90 personas, se completa la fase 1. Y ahí viene un paso sumamente importante, señor, señora, que felizmente que se ha hecho bien con ambas vacunas, con la de Pfizer y con la de Moderna, y también con la de AstraZeneca. ¿Cuál es? Y la rusa también lo ha hecho, aunque muy limitado los datos, pero también lo ha hecho. ¿Cuál es este paso? Que tienen
los científicos que publicar sus hallazgos en una revista médica. ¿Para qué? Para que otros científicos de todo el mundo lean eso y comprueben que lo que está escrito allí es cierto. Y entonces empieza la fase 2. En la fase 2 salen los anuncios que dicen, se necesitan 800 personas. Ya no son 50, 60, 70 como en la fase 1, sino ahora son 500, 600, 800, 1000 personas para hacer lo mismo. Y a estos voluntarios les dicen, pues mire, ya hemos hecho la fase 1, no ha pasado nada malo, los voluntarios lo toleraron muy bien, no ha habido daño en ningún órgano y se ha despertado la defensa. O sea que ustedes en la fase 2 van a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Vamos a inyectarlos y vamos a seguirlos para sacarles sangre semanalmente y ver cómo se desarrollan las defensas, porque queremos estar seguros de que la dosis que estamos dando es la correcta. En algunos de ustedes la vamos a bajar un poco, en otros la vamos a subir un poco, así es que y queremos saber cómo va la cosa. Perfecto. Fase 2. Juntan 500, 600, 700, 800 personas y les dan la vacuna. Las evalúan, igual 2 dosis. Las evalúan cada semana, mes y medio, 2 meses, 3 meses. Mire, qué bonito. Todos producen defensa. ¿Y efectos secundarios? Pues ninguno, solamente dolor en el sitio de la inyección en algunos, dolor de cabeza en otros, un poco de debilidad, pero no ha habido ningún problema serio. Y aquí es donde lo de la vacuna de AstraZeneca, ¿recuerda? La de Oxford. Allí se presentó un caso de una mujer en Inglaterra que sí presentó un efecto secundario adverso importante. Tuvo una inflamación de la médula espinal con la vacuna de AstraZeneca. Eso se descubre en la fase 2. Muy bien. Termina la fase 2, señora, señor, y ya son pues 600, 800 los que han sido estudiados. Igual, tienen que publicar en una revista científica para que los científicos del mundo examinen eso. Y eso se ha hecho. Termina eso y empieza la fase 3. Y en la fase 3, señora, ya esto es diferente. Recuerde, la fase 1 era, ¿cuántas? 50, 60, 70 personas. Esos eran los pioneros, los primeritos, para ver si se caía alguien ahí al momento de la vacunación o pasaba algo raro. La fase 2 es para ampliar el conocimiento de la efectividad y los efectos adversos y para modificar y lograr la mejor dosis de la vacuna. Fase 2. Fase 3, dicen, se necesitan voluntarios. ¿Cuántos? 30,000. 30,000. Pero hay una cosa acá. ¿Cuál es? Que para probar la efectividad de esta vacuna, a la mitad le vamos a dar la vacuna y a la otra mitad le vamos a dar agua, un placebo. ¡Wow! ¿Y para qué usan placebo? La razón de usar un placebo es que queremos comparar a quién le da más COVID, si a los vacunados o a los que reciben placebo. Los que reciben placebo, los que reciben agua, deben contagiarse mucho más fácilmente que los que reciben la vacuna, y eso es lo que queremos comparar. Ya. ¿Y quién va a determinar si yo recibo placebo o vacuna? Porque yo quisiera que me den vacuna. No, señor. Estos estudios se llaman doble ciego. ¿Sabe por qué? Porque ni el doctor ni la doctora que aplica la vacuna, ni el voluntario sabe que recibe. Porque quien determina qué va a recibir es una computadora, por sorteo. Ok. 30,000. Bueno, eso se ha hecho. Yo soy voluntario, ¿verdad?, de una de esas vacunas, de las de Moderna. Yo soy uno de esos 30,000. Entonces, todo esto se ha hecho, señora. Se ha hecho la fase 1, se ha hecho la fase 2 y ya la fase 3 está corriendo. Porque la fase 3 empezó el 27 de julio para estas vacunas, a fines de julio. O sea, se tiene agosto, septiembre, octubre, noviembre, 4 meses ya. ¿Y qué se averigua en esta fase 3? Eso, ¿cuántos se van a infectar en el grupo que recibió la vacuna y cuántos se van a infectar en el grupo que recibió el placebo?
Por ejemplo, en la vacuna de Moderna, que son 30.000 voluntarios, se produjeron 196 casos de COVID-19 en los 30.000. 196. Y cuando fueron a ver quiénes fueron esos 196, oiga, 11 ocurrieron en los que recibieron la vacuna. 11. Mientras que 185 ocurrieron en los que recibieron el placebo. ¡Qué diferencia, pues, ¿no es cierto? De 185 contra 11. ¡Ah, qué diferencia! Eso se prueba en la fase 3. Es más, este estudio demostró que de esos 196 casos de COVID-19 que se produjeron en los 30.000 voluntarios, 30 fueron casos graves que requirieron hospitalización. Y lo que se vio, que esos 30, todos ocurrieron en el grupo que recibió el placebo, ninguno en el grupo que recibió la vacuna. Entonces los científicos concluyen de que la vacuna es capaz de prevenir no solo la enfermedad, sino también el caso grave. Muy bien. Si usted me ha seguido esta explicación, fíjese cómo hemos ido desde la idea original de la fase preclínica, el desarrollo en animalitos, en células, en tubos de ensayo, lograr el producto y luego empezar fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, ¿en qué momento estamos? En fase 3. Y hay gente que dice, ¡ay, pero cómo es eso! ¿Cómo dicen de que la vacuna demora 10 años y ahora ustedes la están haciendo en 10 meses? Excelente pregunta. ¿Sabe lo que pasa, señora? Que ¿se acuerda el año 2002? Hubo una enfermedad que se llamó SARS, causada por el quinto coronavirus. Esa enfermedad desapareció, pero el mundo estuvo muy preocupado porque parecía que se iba a convertir en una pandemia parecida a esta. 10 años después, el año 2012, apareció otra enfermedad que se llama MERS, M-E-R-S, en Arabia Saudita. Esa no ha desaparecido del todo, todavía da por aquí y por allí, pero igual se pensó que esta sí iba a ser pandemia. ¿Y qué sucedió? Que contra el SARS y contra el MERS, todos los científicos, todos estos que están ahora trabajando en la vacuna, oiga, trabajaron en vacunas contra esas dos enfermedades, sobre todo contra el MERS, el 2012, eso hace poco, hace 8 años. ¿Y sabe qué? Fabricaron la vacuna, ya la tenían casi lista y la enfermedad pues casi desapareció, no se convirtió en pandemia y se quedaron con los rulos hechos, como dicen, con las vacunas ahí puestas. Bueno, la desarrollaron. Entonces, cuando ha salido esta enfermedad, en enero de este año, y se enteraron, ¿quién la causa? Un coronavirus. ¡Wow! Un corona, igual que los demás. Sí. Oiga, pero si ya tenemos la vacuna. Y hemos hecho todo el trabajo en animales, en células, todo eso está hecho. Y así se han facilitado las cosas. La etapa preclínica se ha cortado muchísimo. Y esta etapa clínica, fase 1, 2 y 3 que le he descrito, esta sí ha corrido como debe correr, como la ciencia lo indica. Muy bien. Entonces, si usted me ha seguido, hemos empezado con la idea de la vacuna, lo preclínico y después lo clínico. Y hemos llegado a la fase 3, de la que yo soy uno de los voluntarios. La de Pfizer tiene 43.000 voluntarios, van a ser miles y miles de personas en el mundo. Bueno, hasta que ya llega. Pfizer y Moderna han sido los dos primeros laboratorios en el mundo que han dicho, ya estamos avanzados en nuestra fase 3 y ya le leí los números. 196 casos en total, 185 en los que recibieron placebo, 11 solamente en los que recibieron vacuna, dice Moderna, ya mi vacuna está lista. Entonces, ahora empieza lo interesante, lo regulatorio. ¿Qué es lo regulatorio? Que en Estados Unidos existe una organización que se llama la FDA, la Administración de Medicinas y Alimentos. Igual existe una similar en Europa. Entonces, estas son se llaman organismos regulatorios, como en el Perú existe la DIGEMID, igual. Entonces, la FDA ha dicho, a ver, preséntame los papeles. Quiero ver todo el estudio científico de fase 3 que ustedes han hecho, porque yo
Voy a llamar a un grupo de expertos que me va a ayudar a examinar todo el trabajo de ustedes para ver si les doy o no la autorización de uso de emergencia, porque eso es lo que pidieron. Muy bien. Presentaron ya el día 20 de noviembre, presentó primero Pfizer y ahora el 30, antes de ayer, presentó Moderna. Ya los papeles están con la FDA. Y ya se dijo fecha. El 10 de diciembre, jueves, se va a discutir la aprobación de la vacuna de Pfizer y una semana después, el 17, se va a discutir la aprobación de la vacuna de Moderna. Muy bien. Una vez que se aprueba eso, ya está lista para ser usada en seres humanos. Pero de ahí viene la gran pregunta. ¿Y quién la va a recibir primero? Entonces aquí en Estados Unidos existe un grupo de consejeros que se llama el Grupo Consejero de Prácticas de Inmunización del CDC, que ayer en la tarde se han reunido, señora, ayer 1 de diciembre, y ya acordaron que las pocas dosis, porque van a ser pocas, van a ser 50 millones de dosis entre ambos, van a ser usadas en 2 grupos de personas, en todo lo que tienen que ver con la salud, tanto profesionales de la salud que ven pacientes, como los que trabajan en hospitales, en limpieza, en alimentación, en lavanderías, todos los que permiten que funcione un sistema de salud, ellos, y en Estados Unidos, los ancianitos que viven en casas de ancianos, porque ellos, a pesar de que solo el 6% de los casos ocurrió en los ancianitos, oiga, tienen 40% de las muertes, grupo de altísimo riesgo. Entonces, la cosa está allí. Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los y las acompañen estas tardes de pandemia. Estamos tomando sus llamadas telefónicas 212-4100, 212-7165, en Lima Metropolitana 0800 13-14-0, número gratuito a nivel nacional, y el WhatsApp 942-591-532. Están listos. Llega precisamente un mensaje de WhatsApp. Dice aquí: mi nombre es Juan, tengo 44 años. Tengo que viajar a los Estados Unidos en los próximos días debido a que vence el plazo de visa de residencia. ¿Qué cuidados debería tener para el viaje? ¿Sería recomendable que me vacune contra la influenza y el neumococo antes del viaje? Excelente pregunta, Juan. A ver, para el neumococo no, está jovencito. 44 años es muy joven. Eso es de 55 para arriba, la del neumococo. La de la influenza, no sé si la vacuna que hay en Perú sea la misma que se está dando en este invierno aquí en Estados Unidos. No creo, la verdad. Yo creo que tendría que vacunarse apenas llegue aquí, ¿ok? ¿Qué es lo que tiene que tener de cuidado para no infectarse con el coronavirus? Mire, los aviones, esto es muy interesante, los aviones son muy seguros. Esto se ha demostrado en varios estudios. ¿Puede ocurrir contagios? Sí, puede ocurrir. Pues nada es perfecto en la vida, ¿no? Pero la posibilidad de contagiarse en un avión, sobre todo en los aviones modernos, es muy baja. ¿Por qué? Porque tienen un sistema de recirculación de aire muy eficiente. Cada 3 minutos están cambiando el aire de los pasajeros y lo cambian como por tajadas, por filas. Circula el aire por abajo, los chupa por arriba, circula por abajo. Es decir, se está cambiando continuamente el aire. Pero, ¿saben dónde puede ocurrir el contagio? En las colas. La cola de entrada. Para empezar, si toma un taxi, si toma un micro, creo que es para ir al aeropuerto. Allí, 1. 2, llega al aeropuerto, la cola de entrada. Para entrar a el check-in famoso, ahí la cola si no hay espaciamiento social. Luego la cola de la inmigraciones, hay gente en cantidad. Luego la cola para entrar al avión en la sala de espera. Allí, en esos amontonamientos, allí puede ocurrir contagio. Mire. Y luego a la llegada igual, al salir, las aduanas y todo el resto. Allí puede ocurrir contagio. Así es que si usted tiene mucho cuidado en dónde pone sus manos, la gente, la distancia en esas colas, cuando ya esté en el avión,
no quitarse la mascarilla, ir bien comido, ¿ah? Para que no coma en el avión, para que no tenga que quitarse la mascarilla. Si tiene que tomar una cosa, puede hacerlo brevemente, tomar y luego ponerse la mascarilla. Eso sería lo que tendría que hacer. Y llegando aquí a Estados Unidos, pues que se vacune contra la influenza sería muy bueno, ¿ok? Muy bien. 212-4100. Está listo para que usted lo pueda marcar. 212-7165 también está listo para que usted pueda usarlo. El WhatsApp 942-591-532. Pues hay una controversia, oiga usted, en el Congreso por una ley que se necesita para garantizar la vacuna universal contra la COVID-19. La Comisión de Salud y Población del Congreso va a presentar un texto sustitutorio para retirar el término obligatorio del proyecto de ley que contempla el acceso y la aplicación de la eventual vacuna contra el nuevo coronavirus. Los médicos están recomendando impulsar una campaña de educación para que se informe a las familias la importancia de la vacunación. O sea, la obligatoriedad. ¿Debe ser obligatoria esta vacuna? ¿Mm? Ese es un buen tema que vamos a desarrollar en otro momento. Vamos a conversar con Freddy, que está en San Miguel. Freddy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. A la orden, Freddy. Gracias por llamar. Cuénteme. Sí, mire, llamaba porque en un par de semanas mi mamá está viajando a Inglaterra. Uh-huh. Porque, bueno, mi sobrina, su nieta, se encuentra allá, entonces va a viajar y ella va a regresar en febrero. Entonces, uh-huh, por lo que he estado viendo en las noticias, es posible de que en Inglaterra comience pronto las vacunaciones contra el coronavirus. Uh-huh. Mi consulta era si es que ella es vacunada allá en Inglaterra, esa vacuna que le ponen va a ser útil cuando ella esté de vuelta en febrero acá en Lima. O sea, ¿están haciendo la misma vacuna o son vacunas diferentes, unas las que se están haciendo para Europa que las que van para Sudamérica? Es una excelente pregunta, Freddy. Qué buena pregunta. Pues la respuesta es que las vacunas que se están haciendo son únicas, son universales. ¿Sabe por qué, Freddy? Porque felizmente, mi querido Freddy, y crucemos los dedos bien cruzaditos, el virus es el mismo en todo el mundo, no ha cambiado. De tal modo que la vacuna china, la vacuna rusa, la vacuna inglesa, la vacuna norteamericana, todas las vacunas están apuntando al mismo virus, así es que si ella se vacuna en Inglaterra, va a estar ya protegida en cualquier lugar del mundo, no solo en el Perú. Ok, doctor, muchas gracias. Listo, gracias, suerte con tu mamita. Mira qué interesante, excelente pregunta. Me encanta la pregunta de ustedes, le juro, me encantan las preguntas porque ahí es donde todos aprendemos, todos aprendemos. A veces nos hacen preguntas en los programas de radio que tengo aquí en Estados Unidos o en RPP, me hacen preguntas y no sé la respuesta. Entonces la buscamos juntos en el Internet. Para eso está el Internet. La buscamos juntos y todos aprendemos al mismo tiempo. 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana, 0800-13-1400, número gratuito a nivel nacional. El WhatsApp 942-591-532 está listo para que usted pueda marcarlo en este momento. Quedé yo en que íbamos a explicar brevemente cómo funciona esta vacuna de Moderna y de Pfizer, que trabaja con la genética del virus. Pero acá llega una pregunta que la vamos a responder al WhatsApp. Dice, mi pregunta es sobre qué tanto riesgo hay del COVID si uno hace clases de gimnasio al aire libre en los parques con mascarilla y todos los protocolos. Excelente pregunta. Esta pregunta nos permite revisar algo que ya habíamos comentado antes de ayer. ¿Se acuerdan? Antes de ayer, si usted sigue los programas que hacemos, habíamos comentado de los 4 elementos que son los que determinan el riesgo de contagio, la probabilidad de contagio.
Ya habíamos explicado que en esto del contagio no es pues blanco y negro. Que esto contagia, esto no contagia. Haz esto porque esto contagia, esto no contagia. No, así no es, que bueno fuera. No, de la manera correcta, es decir, cuidado que la probabilidad de contagio haciendo esto es un poco menor que la probabilidad de contagio haciendo lo otro. Se habla de probabilidades. Muy bien. ¿Cuáles son esos 4 elementos para responder a esta pregunta? Mire, la pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que del riesgo, dice, qué riesgo tiene uno de contagiarse con el COVID si es que uno toma clases de gimnasia al aire libre en un parque con mascarilla y los protocolos? Muy bien, ¿cuáles son los 4? 1. El espacio. ¿Es un espacio cerrado y sin ventilación, como por ejemplo la sala de una casa, el dormitorio? ¿O es al aire libre en un parque como en este caso? Obviamente, al aire libre, el riesgo disminuye muchísimo. O sea que ahí ya está ganando ya. Segundo, la gente. ¿Cuán cerca está la gente? Entonces nos dice que para esta clase de gimnasia, si se colocan las personas a por lo menos 4 metros de distancia una de la otra, ya pues bajó el riesgo muchísimo, ¿no? Porque la gente está al aire libre, que ya es riesgo bajo, y segundo, está espaciada, más bajo todavía el riesgo. Tercero, el tiempo. Más de 15 minutos, sí, porque esa clase va a durar más de 15 minutos, pero con los 2 primeros que le bajaron el riesgo, vaya, buenísimo. Y la cuarta, ¿cuál es? La mascarilla. Y dice que van a hacer las clases de gimnasia con mascarilla. Entonces, imagínense, el riesgo es bajísimo. Aquí nos mandó esta pregunta. ¿Ok? Bajísimo. ¿Por qué? Porque de los 4 elementos, solamente el tiempo, más de 15 minutos, aumentaría el riesgo. Pero al ser al aire libre, riesgo bajo. Al estar espaciados, riesgo más bajo. Y al usar mascarillas, riesgo más bajo todavía, pues la probabilidad de contagio es muy baja. Y fíjese, yo no estoy usando el término que no van a contagiar, no. No estoy usando el término es imposible el contagio, no. Sino la probabilidad de contagio es muy, 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 muy baja. ¿Dónde estaría una probabilidad de contagio muy, 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 muy alta? En una fiesta que uno hace en la casa, en que van 10, 12 personas. La casa es chica, pero el corazón es grande. No, la casa es chica y el contagio es grande. 15 personas ahí en la sala y tomando, tocando guitarra, cantando. Las ventanas cerradas, espacio cerrado, no ventilado, gente junta, sin mascarillas, más de 15 minutos, contagio seguro, pues. La probabilidad de contagio es altísima en ese caso. ¿Se da cuenta? Manejando estas 4 cosas, uno puede modular, regular el riesgo, la probabilidad de contagio que uno pueda tener. Y uno lo puede aplicar para cualquier cosa. Por ejemplo, quiero ir a la misa. ¿Cuál será la probabilidad de contagio? ¿Me contagiaré en la misa? A ver, 1. El espacio cerrado. Sin mucha ventilación. Amplio pero cerrado. Ok, riesgo mediano, ¿cierto? Mediano alto, espacio cerrado. Segundo, la gente. ¿Se respetará el aforo al 30%? ¿O en esa iglesia entra nomás, entra, qué campo para todos? Y están hombro a hombro. Y aumentó el riesgo. Tercero, el tiempo. Más de 15 minutos, sí, pues me quedo 1 hora por lo menos en la iglesia. Listo. Cerrado, sin ventilación, con mucha gente, más de 15 minutos, mira el riesgo me subió. Cuarto, mascarillas. Sí, todos la tienen, pero en el momento que cantan, se la quitan para cantar. Me aumentó el riesgo, pues. El restaurante. Igual usted puede hacerlo. Este ejercicio de regular estos 4 elementos, usted lo puede hacer para cualquier cosa. A ver, dice aquí. Mi esposo tiene esclerosis múltiple, primaria, progresiva, toma sus medicamentos. Él se puede vacunar, por ejemplo, del neumococo, influenza y posteriormente la de COVID. Tiene 68 años. Sí, las personas que tienen esclerosis múltiple se pueden vacunar, se deben vacunar. Ok, la de neumonía, la del flu y por qué no cuando salga de COVID también.
Las vacunas más fastidiosas para gente que tiene su sistema de defensa muy deprimido son las vacunas que se hacen con virus vivos atenuados. Por ejemplo, hay una vacuna de la gripe, no la de la inyección, sino la que se pone en la nariz. Esa se usa un virus que está vivo pero atenuado, esa no está recomendable en las personas que tienen sus defensas muy bajas. La vacuna del herpes tampoco está recomendada en ellos, ¿ok? Pero las demás sí. Dice, mi nombre es Caterín, quisiera hacer una consulta en relación con los alimentos, dicho sean las verduras y frutas. Si bien es cierto para la prevención se desinfectan, pero en los alimentos que no se pueden hacer, como por ejemplo la cebolla, ajos, ellos no se pueden desinfectar. El virus puede ser transmitido por la mano cuando la persona que te lo vende te despacha y a la par cobra el dinero. En este caso, ¿cómo podemos hacer, estimado doctor? Ya que en mi caso le he agarrado mucho temor al utilizar la cebolla antes de cocinarla. Agradezco su respuesta. Saludos desde Huancayo. Ay, qué lindo. Desde Huancayo nos escriben. A ver, ¿sí? ¿Puede haber contagio? Sí, imagínese que la señora que vende la cebolla, pues está infectada, ¿no? Y en el momento que uno la ve, tose, no tiene pañuelo, y tose en su mano. Ahí está, lleno de virus. Y después justo llega Catherine, a ver, deme esa cebolla. ¡Plum! Con esa mano, ahí está el virus, le puso en la cebolla. Muy bien. Dependiendo de la cantidad de mucosidad, de saliva que haya quedado en la cebolla, va a depender cuánto tiempo va a estar ese virus activo en esa cebolla. Si usted llega y la pone en su casa, la cebolla, recuerde que tiene todas sus cáscaras y para pelar la cebolla hay que sacarle 2 o 3 cáscaras. Entonces, si usted quiere, lave la cebolla con agua, simplemente agua, nada de lejía ni jabón, no, lávela con agua corriente. Esa agua, Catherine, va a arrastrar lo que está allí y se va a llevar el virus. Y luego deja allí que seque su cebollita y ya cuando la quiera usar ya va a estar limpia. O sea, el agua va a eliminarla. El interior de la cebolla no va a tener virus, ¿ok? Eso es por un lado. Por otro lado, hasta ahora no se ha demostrado, Catherine, de que el comer infecte. O sea, yo puedo comer un alimento contaminado con el virus, pero el contagio no es por la vía digestiva, sino por la respiratoria. Y usted dirá, entonces, ¿cómo es eso? ¿Por qué nos piden lavarnos las manos? ¿Sabe por qué? Porque cuando uno agarra una cosa sucia, por ejemplo la cebolla que le dije que tenía pedazos de moco de la señora que le vendió, si usted agarra eso, ya tiene moco de la señora en sus dedos. Si usted se agarra su nariz o su boca, parte de ese moco y los virus se van a quedar allí en su boca y se van a diseminar, se van a esparcir dentro de su boca por un largo rato. ¿Por qué? Porque como es una pequeña cantidad y los virus se quedan allí, y allí entonces ya infecta la garganta o puede infectar la nariz. ¿Por qué? Porque el tiempo que se está quedando allí es un tiempo largo. Pero al revés, si usted come un bocado de alimento en el que está infectado con saliva o con moco con virus, usted lo mastica, lo pasa y ya pasó de frente. Luego viene el otro bocado y toma algo, ya en la boca no quedó nada, todo se fue al estómago y apenas llega el virus al estómago, lo que se sabe es que se destruye. Se destruye, por lo tanto, la vía digestiva no sería una vía eficiente de de contagio, que no es una vía hasta ahora, ni la vía sexual ni la vía digestiva. Pues en octubre se discutió en el Congreso de la República una ley que garantiza el acceso al tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad por el coronavirus y de emergencias sanitarias. La ley tenía como objeto garantizar el acceso a todas las personas y en particular a la población vulnerable el tratamiento preventivo y curativo de la enfermedad causada por el coronavirus y dar una especie de licencia para que se usen los productos farmacéuticos y vacunas que permitan curar y prevenir. Entonces lo que
se necesita es que esta ley que se discutió en octubre pero no fue aprobada, se apruebe ahora. ¿Por qué? Porque al parecer en el sistema peruano, si el Congreso no actúa y aprueba esta ley, que es el texto sustitutorio de proyectos de ley y continúan los números allí, pues no vamos a poder usar la vacuna así llegue. Imagínense que mañana Pfizer mande las vacunas que le tocan al Perú. No se van a poder usar porque este proyecto de ley no ha sido aprobado en el Congreso. Vamos a dar seguimiento a esta noticia. Vamos a dar seguimiento a esta noticia porque no vaya a ser que llegue la vacuna y porque el Congreso no ha aprobado este proyecto de ley no se pueda usar. Parece que depende del Congreso. Qué raro que el registro sanitario de una vacuna tenga la duración respectiva y autorización del Congreso. Bueno, vamos a leer con mucho cuidado esto, pero sería conveniente que el Congreso se ponga las pilas y apruebe pronto este texto sustitutorio de los proyectos de ley 5905, 5992, 6019, 6164, 6251, 6273 y 6309, que como le dije es una ley que garantiza el acceso a las vacunas y a los medicamentos en el Perú. Qué raro que para que se usen se necesita aprobación del Congreso. Bueno, esto es muy importante. Como le digo, al parecer, si mañana Pfizer pone la vacuna y dice, peruanos, acá está la vacuna, va a salir la ministra de Salud a decir, no la puedo usar. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Porque el Congreso no me ha aprobado todavía este proyecto de ley. Así es que vamos a prestarle atención a eso. Muy bien. 212-4100, 212-7165 en Lima Metropolitana, 0813-1400, número gratuito a nivel nacional. Está listo para usted. El WhatsApp es el 942-591-532. Está listo para usted. Llega una pregunta al WhatsApp. Dice, mi hijo tiene 18 años y sufre de asma. ¿Sería conveniente vacunarlo contra la difteria? Él ha tenido espasmos muy severos, es decir, hasta los 12 años de edad. A partir de ahí, cada año se nebuliza. Claro que sí. Vacune a su hijo, es un chico joven. El asma no es una contraindicación para recibir la vacuna de la difteria, ¿ok? Lo que sí, obviamente consulte con su médico para que esté bien tratado de su asma, ¿verdad? Que esté bien compensado, que esté su asma bien controlada y no haber ningún problema de que él se vacune contra la difteria. Él puede vacunarse en realidad contra cualquier enfermedad. Muy bien, entonces empezamos el programa temprano hablando de este hito histórico de Inglaterra. Inglaterra se ha convertido en el primer país del mundo que ha aprobado una vacuna contra el COVID-19 de uso humano. Con esto, Inglaterra, oiga, está empezando toda una campaña mundial de vacunación, gigantesca. ¿Sabe cuándo fue la última vez que el mundo entero entabló una enorme campaña de vacunación universal? En 1966. ¿Cuándo qué? Cuando se dio a conocer y se lanzó la campaña de erradicación de la viruela. 1966. ¿Y cuándo terminó esa campaña? En 1980. Tomó 14 años erradicar a la viruela, pero allí el mundo entero se unió para erradicar esa terrible enfermedad que era la viruela. Bueno, con su acción el día de hoy, Inglaterra se convierte en el primer país que aprueba para uso humano la vacuna contra COVID-19. Probablemente Estados Unidos va a ser el segundo, a no ser que Rusia se adelante hoy día o mañana.
para hacer el segundo y otro país, y ya así los países van a ir empezando y la campaña de vacunación va a ser mundial el próximo año. El próximo año todo lo que vamos a escuchar va a ser esto. Este país tiene dificultades, ¿qué es esto? Se está haciendo vacunación porque va a ser una campaña mundial. ¿Cuándo terminaremos de vacunar, señor, señora, a casi 7.000 millones de personas? La campaña de erradicación de la viruela duró 14 años. ¿Cuánto durará esta? Vamos a San Borja. Fernando está allí. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Una consulta. Mire, usted ve que el día de hoy se están inoculando acá a parte de la población con el tema de las vacunas experimentales que están en prueba, ¿correcto? Uh-huh. Entonces, exacto, fase 3 se llama eso. Correcto, en fase 3. Entonces se está viendo de que están rechazando a algunas personas porque algunas enfermedades no las tienen controladas, como por ejemplo lo de la presión. Uh-huh. Entonces, mi consulta es, cuando terminen, por ejemplo, los estudios y digan, ok, esta vacuna tiene 95% o lo que fuera de aprobación, ¿qué va a pasar con esas personas que se rechazaron porque no estaba su enfermedad controlada, por ejemplo? ¿Se van a poder vacunar? ¿No las van a vacunar? Porque estoy viendo de que no se están haciendo las pruebas con ese tipo de población. Entonces, ¿cuán efectiva es la vacuna con esas personas? ¿O es general? La vacuna a ellos no le va a hacer ningún efecto contrario. Gracias. Buena doctor. pregunta. Mire, su pregunta es muy buena, Fernando, y tiene que ver con lo que se llama, mire esta palabrita, criterio de inclusión y criterio de exclusión en un estudio científico. Mire lo que le voy a decir, ¿eh? Y acá van a salir dos términos importantes, Fernando. Uno se llama eficacia y el otro se llama eficiencia. No es lo mismo en una vacuna. Cuando se hace un estudio como este de fase 3, Fernando, ¿sabe qué? Se trata de que la población sea más o menos homogénea para que yo pueda controlar y no pueda tener imprevistos en mi estudio. Entonces, allí es donde yo como científico digo, estos son los criterios de inclusión, o sea, estas son las personas que pueden participar y allí dictamino cuáles son los criterios de exclusión, quienes no pueden participar porque no quiero eventualidades que puedan arruinar mi experimento científico. Por eso es que personas con enfermedades muy graves, descompensadas, etcétera, no pueden entrar a un estudio de estos porque lo arruinarían, entre comillas, digo, con respeto, porque no se podrían evaluar bien. En cambio, ya cuando la vacuna salga, entonces se va a tener que vacunar a todos y ahí se van a presentar las personas que tienen su presión alta y no la están controlando bien. Y de repente no va a funcionar. Y entonces va a haber diferencia entre la eficacia, Fernando, de la vacuna en un estudio científico controlado con criterios de inclusión y exclusión muy definidos, con el uso de la vacuna ya en la calle, en la población general, sin estudio. ¿Me deja entender la diferencia, Fernando? Correcto, sí. Entonces, lo que no garantiza entonces es que en el futuro, cuando la población ya se empieza a vacunar y la vacuna le llegue a personas que en su momento, por ejemplo, no la tienen controlada, no se sabe cuánta garantía les puede dar la aplicación de la vacuna en sí. Correcto, porque de repente en esa persona no va a funcionar tan bien como en las personas que sí la tienen controlada. Eso no lo vamos a saber hasta que ya se use la vacuna. Porque recuerde, así como ahora estamos en la fase 3 controlando con criterios de inclusión y exclusión que todo sea homogéneo, ya cuando se use en la calle se va a seguir estudiando, Fernando. Se va a seguir estudiando las vacunas. Eso se llama la fase 4. Y ahí vamos a aprender en quiénes funciona, en quiénes no funciona, etcétera. Por ejemplo, si gente llega al hospital con COVID-19, enferma, se hospitaliza, y cuando le preguntan, señor, ¿usted se llegó a vacunar? Sí, yo me he vacunado. Ah, no funcionó, pues. Y ahí se van tomando datos como de ese tipo para saber en quiénes no funciona tan bien, ¿ok? Correcto, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias. Excelente pregunta, Fernando. Muchísimas gracias. A mí me encanta dialogar de esta manera, razonando. Razonando, dice que se entiende la gente.
Entonces recuerde que en ciencia nada es absoluto. En ciencia no se dice esto va a ser así o esto va a ser asá. No, esto podría ser así. Mire, podría ser asá. De esa es la manera de estar en ciencia. Muy bien, estamos tomando sus llamadas telefónicas, pero este jueves 3 de diciembre, o sea, pasado mañana, pero estamos hablando de mañana, jueves 3, desde las 9 de la mañana, realizaremos el seminario virtual Impacto de la Pandemia en la lucha contra la anemia y en el apego, con la conducción de Mauricio Fernandini y la participación de Elena Arias del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en el Perú, el doctor Mario Tavera, asesor del despacho viceministerial de Salud Pública del MINSA, Cayetana Aljovín, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, y Fabiola Cáceres, gerente de Desarrollo Infantil Temprano de Aporta. Usted puede seguir en vivo la transmisión a través de la cuenta de RPP Noticias en Facebook. Y si desea participar, porque también podría participar, tiene que inscribirse de forma gratuita en Desarrollo Infantil todojunto.pe de Perú. Mañana jueves 3, desde las 9 de la mañana, seminario virtual Impacto de la Pandemia en la lucha contra la anemia y en el apego. Interesante, muy importante campaña de RPP Noticias de Desarrollo Infantil Temprano. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Muchísimas gracias por haberme permitido que los y las acompañe, y sobre todo los que han participado en el programa. Qué buenas preguntas nos han hecho hoy día. Hemos hablado de los termómetros, hemos hablado de los estudios clínicos, hemos hablado de las pruebas, de los modos de contagio. Eso es compañía. Gracias de verdad por permitirme que los y las acompañe en estas tardes de pandemia. Y también gracias a Chiqui Porras, que estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias, y a Laura Amasifuen, que como siempre produjo el programa. Usted no toque botón, que se queda en la sintonía de RPP Noticias, La Voz del Perú. Con nosotros hasta mañana, 7:30 de la mañana, primera edición de la rotativa del aire en nuestro segmento de Ciencia y Medicina. Buenas tardes.